El secreto del rabino de Saf. El viento aullaba entre las ruinas del antiguo barrio judío de Saf, llevando consigo el olor a especias y el murmullo de oraciones que aún resonaban en las sinagogas centenarias. Era la noche del Akbea Omer, cuando las hogueras iluminaban las colinas de Galilea y las sombras danzaban como espíritus recordando tiempos de gloria. Fue allí, entre las piedras desgastadas, donde Eliyahu ben Simón encontró el pergamino escondido debajo del aronco desde la sinagoga abandonada. No era un hombre de gran fe, al menos no hasta esa noche. Hijo de un orfebre de Jerusalén, Eliyahu lo había perdido todo: el taller familiar, saqueado por los acreedores, la novia, arrastrada por una fiebre que había asolado la ciudad, e incluso la esperanza, que se había desvanecido como arena entre nuestros dedos. Impulsado por una desesperación que rayaba en la locura, deambuló por las calles de Saf, una ciudad donde, decían, los cabalistas de antaño tejían hilos invisibles entre el cielo y la tierra. Fue entonces cuando escuchó el llamado. Una voz no humana, pero tampoco divina en el sentido que él entendía. Un susurro que parecía surgir de las mismas paredes: quien busca la abundancia debe comprender primero que no se da, sino que se desbloquea. Siguiendo el sonido, Eliyahu abrió una puerta de madera carcomida, cubierta de símbolos que brillaban débilmente a la luz de la luna. En el interior, el aire era denso, impregnado del olor a cera derretida y hierbas quemadas. En el centro de la habitación, sobre un pedestal de mármol agrietado, había un cofre plateado, tan antiguo que su superficie no reflejaba la imagen de Eliyahu, sino un vórtice de luz dorada. Con manos temblorosas la abrió. En el interior no había oro ni joyas, sino un pergamino amarillento, escrito en hebreo arcaico, con letras que parecían moverse cuando se sostenían durante mucho tiempo. El título, dibujado con tinta roja descolorida, decía: Brit Asfaa, el pacto de la abundancia divina. A continuación, una serie de instrucciones, no como una oración, sino como un mapa. El texto hablaba de un secreto transmitido por Rabí Simón Bar Yochai, el maestro de la Cabalá, a sus discípulos más leales: la verdadera riqueza no era un regalo, sino un canal. Un camino espiritual que, cuando se abría con las llaves correctas, permitía que la abundancia de Ein Sof, el infinitivo divino, fluyera sin obstáculos. Pero había una advertencia: el que busca solo para sí mismo cerrará las puertas para siempre. El que busca elevarse será elevado. Eliyahu leyó las palabras con el corazón acelerado. El pacto no requirió sacrificios ni rituales complejos, sino 3 acciones precisas: Tzedaká, caridad, con pura intención; Emuná, fe inquebrantable incluso en la oscuridad; y Odaa, gratitud, incluso antes de recibir. Parecía sencillo. Demasiado. Pero algo en su pecho ardía, como si se hubiera encendido una chispa. Esa misma noche vio a un mendigo temblando contra la muralla de la ciudad. Sin dudarlo, Eliyahu le dio su última moneda de plata, la misma que ahorró para comprar pan al día siguiente. Mientras el agraciado se alejaba, Eliyahu cerró los ojos y susurró: Toda Rabá, gracias. No porque dio, sino porque podía dar. Al amanecer, un comerciante desconocido llamó a la puerta de la posada donde dormía. El hombre, un judío sefardí con una túnica bordada, le ofreció una bolsa de monedas de oro a cambio de un servicio sencillo: llevar una carta a un rabino de Tiberíades. Eliyahu aceptó sin cuestionar la extrañeza de la oferta. En el camino, mientras atravesaba las tranquilas aguas del mar de Galilea, una repentina tormenta casi hunde el barco. Los demás pasajeros gritaron, pero Eliyahu, con los dedos agarrando el pergamino escondido bajo su túnica, mantuvo la calma. La fe no es la creencia de que todo será fácil, sino la certeza de que todo tiene un propósito, recordó las palabras del texto sagrado. Cuando llegó a Tiberíades, el rabino receptor no estaba en casa. En su lugar, encontró a una anciana con ojos claros como el ámbar, que lo miró en silencio antes de decir: Ya has comenzado el trabajo. Ahora debes completar el trabajo. ¿Y eso? Le entregó una llave de hierro fría al tacto, e indicó una puerta al final del patio. Más allá, una cámara subterránea contenía un sefer, un libro, encuadernado en piel de cordero, con páginas hechas de hojas de olivo prensadas. Fue el Zohar HaKatan, el pequeño Zohar, un texto perdido durante siglos que detalla los parzufim, las configuraciones divinas, que gobiernan los flujos de abundancia. Allí Eliyahu aprendió que la pobreza no era una maldición, sino un bloqueo, una cortina que solo se abría cuando el corazón estaba alineado con leyes superiores. El oro que había recibido no eran recompensas, sino semillas.
Y las semillas, cuando se plantan sabiamente, producen cosechas que ni la sequía ni la guerra pueden destruir. En los meses siguientes Eliyahu no se hizo rico en el sentido habitual. Pero cada vez que di, recibí el doble. Cada vez que agradecía lo poco se multiplicaba. Los acreedores que lo persiguieron encontraron sus deudas pagadas por manos anónimas. El taller familiar fue reconstruido por artesanos que llegaron sin previo aviso. Y una tarde de primavera, mientras ordenaba sus libros de cuentas, entró en su tienda una mujer de cabello tan oscuro como el ébano y ojos tan verdes como las colinas de Hebrón. Llevaba consigo un anillo de compromiso, el mismo que le había regalado a su difunta prometida años antes. Se lo compré a un orfebre de Damasco, dijo sin darse cuenta del peso de sus palabras. Me dijo que este anillo pertenecía a un hombre al que amaba profundamente, pero que el destino lo separó. Creo que ahora es el momento de reescribir esta historia. Eliyahu supo entonces que el pacto no se trataba de riqueza, sino de restauración. La abundancia divina no solo llena los bolsillos, sino los vacíos, los del corazón, los del alma, los del tiempo perdido. Y mientras sellaba el trato con un beso en el pergamino que ahora guardaba sobre su pecho, comprendió, el verdadero tesoro no estaba en el oro, sino en la capacidad de ver la mano de Dios incluso en las sombras. Y así, entre las montañas de Saf, donde los cabalistas todavía susurran con los ángeles, comenzó a circular una nueva leyenda, la del orfebre que aprendió que la abundancia no se pide sino que se libera. El anillo y el orfebre. El viento que bajaba de las colinas de Saf traía consigo el olor a romero y el murmullo de las oraciones de los Reyes Magos. Eliyahu, con el pergamino ahora cosido contra su piel, sintió el peso del anillo en su dedo como si fuera una antigua promesa finalmente cumplida. La mujer que le había regalado la joya, Leila, como sabría más tarde, no era una simple viajera, sino la última descendiente de un linaje de tejedores de destinos, aquellos que, según las leyendas, entrelazaban los hilos sueltos de las vidas de otras personas. Ella le contó toda la historia esa noche, mientras el fuego crepitaba en la chimenea del pequeño taller. El anillo pertenecía a un hombre llamado Jacob, un comerciante que, siglos antes, había amado a una mujer más allá de las fronteras del Imperio Otomano. Separados por guerras y decretos de exilio, juraron volver a encontrarse bajo la higuera más antigua de Damasco, pero el destino los traicionó. Jacob murió esperando y su amada, al enterarse de la noticia, entregó el anillo a un orfebre con una única instrucción: cuando el tiempo se doblegue sobre sí mismo, devuélvelo a quien sepa escuchar. Eres la primera en generaciones que no ha preguntado por el valor del oro, dijo Leila, con los ojos brillando por lágrimas no derramadas. Preguntaste sobre la historia. Eliyahu no respondió. En lugar de eso, sacó un pequeño paquete de seda gastada de su bolsillo. En el interior, una llave plateada, tan antigua como el anillo. Esto era de mi abuela, confesó. Dijo que abrió una puerta que solo las personas con el corazón roto podían ver. Leila reconoció la llave inmediatamente. Era la mitad de un par, forjado por el mismo orfebre que había conservado el anillo de Jacob. Sabía que la otra mitad estaba enterrada bajo la higuera de Damasco. Los rumores no tardaron en difundirse. Hombres vestidos con túnicas oscuras, recaudadores de impuestos y cazadores de reliquias, comenzaron a merodear por el taller de Eliyahu. Ellos no buscaban oro, pero el secreto que ahora llevaba consigo, la ubicación de la puerta que, según los manuscritos más antiguos de la Cabalá, conducía a Otsar, el tesoro de las almas perdidas, un lugar donde el tiempo no era lineal, donde los amores interrumpidos finalmente podían encontrarse. Una noche, mientras Eliyahu estaba puliendo un medallón de cobre, un hombre entró sin llamar. Vestía ropas de comerciante, pero sus ojos eran tan fríos como espadas. El anillo, dijo extendiendo la mano. ¿Y la llave? No son tuyos para quedártelos. Eliyahu no se movió. Sabía que este no era un robo cualquiera. Fue una prueba. ¿Qué ofreces a cambio? Preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Lo que todos quieren, respondió el hombre. Una oportunidad de deshacer un error. Silencio. Entonces Eliyahu sonrió. No lo entiendes, dijo quitándose el anillo del dedo y colocándolo sobre el mostrador. No se trata de deshacer. Se trata de rehacer. Con un gesto rápido cogió el martillo y estrelló el anillo contra el yunque. El hombre gritó como si le hubieran golpeado a él mismo. El metal, sin embargo, no se rompió.
En cambio comenzó a brillar y las grietas se convirtieron en vetas de luz, como si el oro estuviera vivo. Eso no es un objeto, susurró Leila, que observaba todo desde las sombras. Es un pacto. El intruso retrocedió con el rostro pálido. Conocía las leyendas. Quien intentaba apoderarse por la fuerza de lo que pertenecía al zar veía su propio error al descubierto. Y efectivamente, mientras corría hacia la puerta, su ropa comenzó a desmoronarse en tiras, dejando al descubierto viejas cicatrices, marcas de una traición que él mismo había cometido décadas antes. A la mañana siguiente Elijau y Leila se marcharon. No se llevaron ni oro, ni plata, ni siquiera herramientas. Solo la llave, el anillo transformado ahora en pulsera de hilos entrelazados, y un mapa dibujado en piel de oveja, que indica el camino a Damasco. El viaje fue largo. Atravesaron desiertos donde las dunas cantaban con las voces de los que allí habían perecido, y pueblos donde los niños corrían tras ellos señalando: ellos son los restauradores. Los que vienen a reparar lo roto. Una noche, mientras acampaba bajo un cielo estrellado, Leila preguntó: ¿qué pasa si la puerta no se abre? ¿Qué pasa si ya es demasiado tarde para Jacob y su amada? Elijau se miró las manos, marcadas por años de trabajo. Luego al brazalete que latía débilmente como un corazón. No se trata de ellos, respondió. Se trata de nosotros. Sobre todos los que todavía esperan. Cuando finalmente llegaron a la higuera, un árbol nudoso tan viejo que sus raíces parecían sujetar la tierra, no había señales de una puerta. Solo un tronco áspero y hojas que caían como lágrimas. Leila se arrodilló y cavó con sus propias manos. No pasó mucho tiempo para encontrar la otra mitad de la llave, oxidada pero intacta. Cuando las dos mitades se tocaron, el aire tembló. El tronco de la higuera se abrió como una cortina, dejando al descubierto no un tesoro escondido de monedas o joyas, sino un corredor de luz dorada, donde las siluetas se movían en lentos abrazos como si el tiempo fuera miel, espesa y dulce. Allí estaban Jacob y su amada. Él con el mismo rostro que el retrato que llevaba Leila, ella, sus ojos se llenaron de un reconocimiento que trascendió siglos. Se giraron, sonrieron y luego, como si un hilo invisible los tirara, comenzaron a caminar uno hacia el otro. Elijau y Leila no entraron. Sabían que ese no era su lugar. En cambio cerraron la puerta con llave, sellándola para siempre. El tronco de la higuera volvió a ser solo madera, y el brazalete, ahora opaco, se convirtió en polvo al roce del viento. Años más tarde en Safed, un joven orfebre encontró entre las pertenencias de su difunto maestro un pergamino cosido con hilo de oro. Cuando lo desdobló, leyó una sola frase. La abundancia no se pide. No se roba. Fluye cuando aprendemos a sostenerla con las manos abiertas. Y en la esquina inferior, firmado con letra danzante, había un nombre que reconoció de la leyenda: Elijau, el restaurador. El joven sonrió, se guardó el pergamino en el bolsillo y volvió a trabajar. Después de todo, siempre había más hilos sueltos que tejer.